Muy buenas a todas y a todos, esperando que se encuentren muy bien. Damos inicio a el capítulo de Excel intermedio con nuevas funciones, nuevos ejercicios y un montón de otras cosas que a ustedes les permitirán, por supuesto, desarrollarse mucho más y mucho mejor en el contexto de Excel, tanto para sus vidas personales como para su trabajo. Vamos a partir con lo más sencillo, en este caso, con funciones de texto. Es decir, funciones de derecha, izquierda, extra y largo, como está acá en la pantalla. Otras funciones que son muy utilizadas como espacio, mayúscula, minúscula, nombre propio y por supuesto las de sustituir y la de texto. Como siempre, revisaremos rápidamente las instrucciones porque la idea de esto es generar un video lo más corto posible y no extenderse demasiado en honor al tiempo. Además, recordar que todos estos ejercicios tienen las hojas de respuesta con la nomenclatura R1, R2, R3, haciendo alusión a las hojas de ejercicios, por supuesto, anteriores. Por lo tanto, vamos allá. Tenemos los objetivos, que en el fondo es utilizar las funciones de texto, ya antes mencionadas, y las instrucciones. Viene por columnas en referencia a la columna E, y lo que vamos a utilizar ahora es la función derecha. La función derecha, ¿qué es lo que hace? Devuelve el número de carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de, vamos a movernos un poquito, de caracteres especificados. Es decir, la función derecha sirve para extraer letras o caracteres de una celda que tenga un texto. Veamos el ejemplo práctico. Escribimos la función derecha, y aquí está, por supuesto, siempre lean las definiciones que entrega el propio Excel. La seleccionamos con la tecla tabulación y recuerden que nos podemos mover con las flechitas del teclado. ¿Ya? Si no les resulta, recuerden que pueden hacer clic en la celda o derechamente pueden escribir el nombre de la celda arriba en la barra de fórmulas. Y recuerden también de que pueden habilitar las flechas del teclado en el modo de fórmula con la tecla F2. Continuamos. Ahora que tenemos seleccionada la celda, en este caso E5, que corresponde al primer nombre, nos pide dos argumentos o dos cosas la función. Nos pide un texto y el número de caracteres o de letras que nosotros queremos extraer. Y en este caso, la instrucción es clara. En el punto 1 nos dice que debemos extraer las tres últimas letras. Por lo tanto, aquí escribimos el número 3. Puede ser con el teclado numérico superior o con el de la derecha, da lo mismo. Le damos Enter y el computador nos extrae las tres últimas letras. Pueden autocompletar ya sea desde el punto verde, manteniendo el clic izquierdo hacia abajo, o bien realizando esto que se hace con la tecla Shift, la flechita para abajo, y luego con la combinación Control J. Vamos a utilizar ahora la función izquierda. Es lo mismo, pero ahora lo hace desde la izquierda. Entonces, devuelve el número de letras desde una celda seleccionada y seleccionamos en este caso nuevamente el nombre de Gabriel y le indicamos que queremos extraer las tres primeras letras. La función derecha extrae siempre desde la derecha del texto y la función izquierda siempre desde la izquierda del texto. Damos Enter y tenemos las tres primeras. En este caso dice GAB, de Gabriel, por supuesto. Autocompletamos. Tenemos ahora la función extrae. La función extrae dice que devuelve el número específico de caracteres de una cadena de texto comenzando en la posición y en función del número de caracteres que especifique. Es decir, esta función nos permite extraer caracteres de texto desde cualquier posición de una celda que contenga texto. Escribimos la función extrae y nos pide tres cosas, tres argumentos. El primero es texto, el segundo es posición inicial y el tercero es la cantidad de letras o caracteres que yo quiero extraer. Por lo tanto, texto, seleccionamos la celda que contenga el texto, en este caso E5 del nombre Gabriel, punto y coma, y la posición inicial nos dice en la instrucción, en la columna H utiliza la función extrae para extraer la segunda y la tercera letra de la columna de nombres E. Como quiero extraer la segunda y la tercera letra, mi posición inicial será la segunda letra. Escribo un 2.
punto y coma. Y como quiero sacar la segunda y la tercera letra, en total voy a extraer 2 letras. Por lo tanto, mi número de caracteres será también 2. Si fuese extrae la segunda y la cuarta letra, mi posición inicial sería 2 y hasta la cuarta letra yo desde la 2 a la posición 4 tengo 3 letras. Por lo tanto sería, en este caso, el número de caracteres 3. Vamos a autocompletar. Y ahí está. La función largo lo que hace es un contador, es decir, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Es un contador de caracteres o de letras. Lo único que tengo que hacer es seleccionar una celda que contenga texto y le doy Enter y cuenta cuántas letras tengo. En este caso Gabriel tiene 7 y Control J hacia abajo. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente hoja de ejercicios. Tenemos en este caso la función espacios, mayúscula, minúscula y nombre propio. Son bastante utilizadas. Entonces, ¿cómo podemos transformar el nombre de la columna E a mayúscula? Muy sencillo. Escribimos la función mayus C, que dice convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. La seleccionamos con la tecla tabulación y seleccionamos la celda y le damos Enter. Y ahí está. Bien. Haremos lo mismo ahora con la función minúscula. La función "-c" dice convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Por lo tanto, seleccionamos la función con la tecla tabulación, nos movemos, nos desplazamos hasta la columna E, en este caso el primer nombre, y le damos Enter. Y transforma el texto que tenía sus iniciales con mayúscula como corresponde, lo transforma todo a minúscula. Control J para autocompletar. Nos vamos a dirigir ahora hasta la función nom propio, que transforma todos los nombres en nombres propios, es decir, la primera letra de la cadena la va a transformar en mayúscula. Escribimos nom propio y lo que nos pide es simplemente un texto, una casilla con caracteres, con letras, con texto, valga la redundancia. Recuerden que en este tipo de funciones que son simples no es necesario cerrar el paréntesis, basta con que den Enter, así que Enter y Control J hacia abajo. Ya ven que tenemos exactamente los mismos resultados de acá, de la columna J con la columna E. Y la última función que es bastante utilizada es la función espacios. Es decir, cuando ustedes tengan este problemita de acá, que hay demasiados espacios entre los textos, entre los nombres, ustedes pueden eliminar esos espacios de forma rápida, sin tener que realizarlo de forma manual, con la función espacios. Me muevo, ¿cierto? Y selecciono la celda en donde tenga este inconveniente y le doy Enter. Y aquí está. Control J hacia abajo. Muy bien. Pasemos a la tercera y última hoja de este ejercicio. Tenemos en esta última hoja las funciones de sustituir y de texto. Vamos a utilizar la primera, que es sustituir, y dice reemplaza el texto existente con un texto nuevo en una cadena. Entonces fíjense, nos pide un texto original y un texto nuevo. El último argumento, que es número de repeticiones, va a depender del contexto en donde usted quiera utilizar la función. En este caso no lo vamos a ocupar porque no nos están pidiendo cantidad de repeticiones. ¿Cómo se selecciona? Selecciono el texto que tiene el error. Si se fijan, dice Gabriel 1 Herrera y vamos a reemplazar ese 1 por la letra H mayúscula. Entonces seleccionamos el texto, punto y coma para avanzar al siguiente argumento, texto original, y yo digo, ¿cuál es el texto original? El texto original o la letra que yo quiero sustituir o el carácter es el 1, porque quiero cambiar el 1 por la letra H. Punto y coma, y el texto nuevo o el carácter nuevo en este caso será la H mayúscula. Recuerden que para insertar texto en una función o en una fórmula debe ser entre comillas, por lo tanto escribo las comillas, dejo la letra H mayúscula dentro y cierro el paréntesis.
Le doy enter y ahí está. Hagamos lo mismo con todo lo demás. Lo haremos de forma rápida. Ahí está por la R. Seguimos. En este caso es la V. Seguimos. En este caso es la M mayúscula. Y finalmente tenemos esta otra que está acá. Tenemos el 5, perdón, punto y coma y la G. Y aquí estamos. En texto, la función texto sirve para lo siguiente. Vamos a transformar esos sueldos en un formato distinto. Es decir, recuerden o recordemos cuando estas celdas que son números, nosotros las cambiamos de formato utilizando acá arriba en la pestaña de inicio, en el apartado de número, sigan el ratón, el cursor del mouse, y acá nosotros cambiamos los estilos de formato para que sea un formato fecha, contabilidad, moneda, entre otros. Eso también se puede realizar con funciones directamente, y este es el caso de la función texto. Convierte un valor en texto con un formato de número específico. La seleccionamos y seleccionamos la celda, y aquí, bueno, hay dos formas de hacerlo. O escribimos, cierto, manualmente el formato, o sencillamente seleccionamos la celda que contenga el formato. Le damos enter y ahí está. Siempre es más fácil y es más rápido, yo lo sugiero siempre, dejar celdas en concreto que ya tengan, por ejemplo, valores, que tengan el IVA, que tengan formatos, que tengan datos importantes, y no tener que escribirlo directamente en la barra de fórmulas, porque a veces uno se puede equivocar en alguna letra, en algún número, entre otras cosas. Así que vamos a continuar acá con texto. Hacemos lo mismo y todo esto va a cambiar a un formato de número en donde contenga el signo peso por delante del número en un estilo de moneda. Recuerden que en contabilidad el signo de la moneda aparece apegado al margen izquierdo de la celda y en moneda aparece apegado al margen izquierdo del número. Así que le damos y aquí está. Podemos hacer lo mismo con los días, fíjense en esto. Recuerdan que ustedes podían dejar solamente el día, el mes abreviado, entre otras cosas. Así que esto también es válido para las fechas. Ahí está. Y el último. Lunes 09 y febrero. Bueno, chiquillas, chiquillos, eso ha sido todo. Espero que les guste y por supuesto suscríbanse, compartan el canal, den like ya, y esto yo lo hago para ustedes y por ustedes para que aprendan. Así que tengan un muy buen fin de semana y que les vaya súper